Todo suyo. Bueno, buenísimo. Acá, ¿cómo venimos con Marcos? Bien, un lujo. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Les estará sirviendo esto? O- Porque a veces uno tiene como la sensación de, uy, qué bueno que está lo que estamos haciendo, y del otro lado la sensación es distinta, ¿viste? Como profe me ha pasado un montón de veces de pensar que estoy haciendo algo fantástico y del otro lado, no sé. Sí, Es una mirada más amplia de lo que estrictamente dice la Biblia y lo que a veces vemos en la exégesis del texto. Es una cosmovisión, es una mirada desde el punto de vista de la implicancia que tenía en aquel momento y de lo que, es decir, porque no, es decir, no era solamente el relato, sino que había hay implicancias en el relato, en ese contexto, sí. que amplían el contenido o amplían el concepto de lo que se está haciendo o diciendo. Sí, bueno, de hecho investigar la Biblia o estudiar la Biblia es eso, ¿no? ¿De Ir a acuerdo? buscar el texto en su contexto para poder entenderlo mejor, porque si no, bueno, es una de las reglas básicas de la hermenéutica. Ustedes saben que en general los evangélicos vieron que somos como medio muchos, ¿no? Quiero decir, muchas denominaciones. Tenemos más denominaciones que McDonald's en el mundo, literal, ¿eh? Entonces hay como unos 33.000 McDonald's y nosotros tenemos 33.800 denominaciones. Bueno, eso tiene que ver con un problema hermenéutico. Cuando uno lleva su hermenéutica particular, la lleva a la extrema, ¿no? Al extremo, y se vuelve inflexible, obviamente la rigidez siempre termina rompiendo, ¿no? Partiendo. Y eso en nuestra historia hemos sabido construir, bueno, 33.800 denominaciones que supongo que el día del juicio algo nos van a decir al respecto. ¿Me recordarías qué es hermenéutica? La hermenéutica es la interpretación de la Biblia. La hermenéutica es una ciencia que enseña la metodología para interpretar textos antiguos. ¿Sí? Hay hermenéutica de las leyes, por ejemplo. Ustedes sabrán que hay toda una ala, por ejemplo, en Argentina está el área garantista dentro de la justicia y el área mano dura. Ahora, la ley es Ujú. la misma. Y vos decís, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que hay distintas interpretaciones. ¿Sí? Eh, la hermenéutica lo que enseña es las normas para interpretar correctamente, en este caso la hermenéutica bíblica, para interpretar correctamente los textos bíblicos. Es una metodología científica que pretende ser objetiva y pretende minimizar todos los aspectos subjetivos, ¿no? Porque siempre que leemos un texto lo leemos desde nuestra mirada, desde nuestra cosmovisión, justamente, desde nuestro... Cometemos el error del etnocentrismo, de pensar que todo gira alrededor de nuestra etnia. Entonces, bueno, tenemos una mirada muy parcial del texto que, está bien, nos puede servir a, qué sé yo, a mí y a 20 más, pero eh, la hermenéutica te lleva a tratar de minimizar tu subjetividad para priorizar la comprensión del texto. Esa sería un poco la idea. Después que resulte, bueno, es otro tema, pero esa es la idea. Gracias. Adelante. Bueno, entonces, vamos a seguir con esta mirada. Y hoy, bueno, esta es la anteúltima, ¿no? Nos quedaría una más. Después veremos qué hacemos en la última. Por ahí miramos. eh, no sé. Por ahí miramos algo de Marcos 8. O miramos algún texto sobre la pasión. Bueno, veremos. No, la verdad no lo pensé todavía. Pero para hoy tengo un recorrido eh, de 5 perícopas que creo que también nos dicen algo. Y me gustaría que arranquemos dedicándole 10 minutitos en 5 grupos, ¿puede ser? Hacemos 5 grupos de 3. ¿No? Y esperen que pongo aquí cuál es la idea. Copiar. eh, Pegar. Ahí está.
Lo que quisiera es que, bueno, los que le toque estar en la sesión 1 puedan estar mirando ese primer pasaje de Marcos 6, 30 a 37. Los que estén en el 2, 7 del 1 al 23, en el 3, 7 del 24 al 30, en el 4, 7 del 30 al 37 y en el 5, 8 del 1 al 9. Miren un poco esos pasajes, así cuando los comentamos, bueno, los tenemos bien en la mente, ¿sí? Y así después silvanamos. Y de paso, yo me como este pedazo de budín que me acaban de traer. Para eso sirve la hermenéutica, ¿vieron? A ver para dónde lo apoyo, ¿no? Ok. Lo apoyo ahí. Así que, Marcelo, los agrupás. Sí. Tati. Se fue con vos. Camino, no. Ese es un sonido. 10 minutitos suficiente, o menos por ahí. 8 minutos. La idea es que lean el texto. Fernando, ¿podés repetir igualmente qué le toca a cada grupo? Sí, ahí lo escribí en el chat. Ah, no lo vi. Pero sí, el grupo. Igual. Bueno, no, está bien. El grupo 1. Ya está perfecto. ¿Ahí lo viste? Ah, bueno. ¿Eh? Y si no, lo ponemos de nuevo también. Ahora, cuando armen los grupos, se lo pueden mandar a los distintos grupos. La idea es hacer una lectura rápida y comentar, bueno, lo principal, lo que ustedes observan ahí. ¿Cuál les parece que es la verdad principal que el texto transmite? Es un mínimo análisis así superficial, ¿no? Una lectura rápida. Bueno, ahí fue. ¿Qué pasó? Bien, ahí está. ¿Cuánto le diste, Marce? ¿10? ¿8? 10 minutos. 10 minutos, listo. No sé por qué. Hay un par que todavía no entran. Hilda y Marisa tienen que aceptar ahí. Yemina, tenés que aceptar ahí. Ahí está. No sé si me estás escuchando, Yemina. Ahí está. Ahí entraron todos. Fer, aprovecho este ratito respecto a lo que decías de la clase que viene, de que falta una, que Sí, vemos qué hacemos. A ver, la verdad que están muy buenas, están muy buenas las clases. Una propuesta, no lo hablé, está claro, no lo hablé todavía con el resto del equipo, es una idea que tengo yo, lo tengo que hablar con ellos. Una propuesta sería, nosotros tenemos ya armado 7 o 8 clases después de esta serie, digamos, de sí. esta serie de Marco. Una propuesta ¿Con qué sería siguen? con el tabernáculo. Ah, mira. Sí. Espera que sigue entrando gente. La tengo que mandar a un grupo, ¿no? Yo estoy muy poco canchero con esto, me ayudó Tati. ¿Cómo la asigno? Con esto, assign to, y la pongo en cualquiera. Ahí está.
Hola Marta, tenés que aceptar para ir a un grupito. 5 minutitos, están charlando. Ahí está. Si a vos te cierras, si querés, si podés, si tenés continuar con el Evangelio de Marcos después de hacer otra serie de Marcos, después de eso. ¿Qué te parece? Ok, dale. Buenísimo, buenísimo. Sí, está bien, está bien. Bueno, entonces Te la próxima confirmo. continúo. Está bien, entonces la próxima continuamos. Yo me iba a saltar por ahí como para redondear, para que no quede sin hablar nada sobre la pasión. Lo Pero podemos charlar, lo podemos anunciar ya la vez que viene y decir, bueno, vamos a sí, seguir. está bien, está bien. ¿Qué te parece? Ok, Genial, genial. ningún problema. Te lo confirmo mañana mismo, porque tengo que charlarlo con ellos, pero por todos los comentarios, todo el feedback que tenemos de los que están asistiendo, muy bueno, muy bueno. Y es Biblia, si Sí, no, sí, sí, si no, este, si no gustara sería un problema. sí. No tenemos esa cultura, en ese sentido, sí, bueno. No te voy a ir a ahondar en detalle, pero tengo algunos No, pero me comentarios imagino porque conozco. sí, sí. Hay gente, de personas que no han venido a ninguna de las clases, Claro. pero opinan. Porque Bueno, bueno, está bien. está bien, Cada pero uno de esos es tenemos. libre de Sí, opinar sí, pero y nosotros somos libres de aceptamos ignorarlos. como válidas las opiniones cuando son válidas. Si no viniste, la verdad, mucho Claro, bolillo no te voy a dar. claro. Por supuesto que no hablan de la clase porque no vinieron, ¿no? Pero bueno. No, no, obvio. No, La no. gente que asistió está muy, muy, muy contenta, así que, este, bueno, agradecido por eso. Y después, Sí. como decís vos, sirve, qué sé yo, cada uno después aplica Y lo que por lo aprende. menos lo que debería, lo mínimo que debería provocar es que la gente se quede con una idea como que en la Biblia hay más Hay cosas, más cosas. ¿no? Hay más de lo que Exactamente. parece. Sí. Y eso debería mover a Mínimo, bueno, a una gana de mínimo. estudiar más y qué sé yo. Eso es lo que debería ocurrir. Como máximo es que la gente tome esto como palabra de Dios para su vida y salga corriendo a ponerlo por Claro, obra, ¿no? claro, Eso es lo que claro, todos los claro, pastores claro, queremos. claro. Bueno, Pero pero bueno, salimos a sembrar. Y después salimos a sembrar, exacto. hay Aparte que la trabajar sobre eso. enseñanza se cosecha a mediano plazo, no se Sí, cosecha de manera inmediata, sí, ¿viste? sí, sí, Y sí. muchas veces ni vemos el fruto. Totalmente de acuerdo. Y la persona cuando da fruto ni siquiera se acuerda quién sembró. Así que Sí, sí, uno tiene claramente, que darse por claramente. pagado por el Señor, ¿no? Porque Este chico, muchas veces la gente matrimonio, sí es agradecida, otras veces no, sí, ni sí, se se acuerda. olvida o no captó en ese momento lo que fue No, o lo sembrado. Sí, dice cosas que vos dijiste, pero lo dice como si se le hubieran ocurrido. sí, sí, sí. Pero Está está bien, bien, no está muy pasa nada. bien, claro que sí. Este chico, ahí con Tati estaba mi suegra, que se engancha de vez en Ujú. cuando, y preguntó por Jorgito, ¿viste? Este Ajá. chico venía como joven al grupo de jóvenes con Eduardo. Sí. Teníamos Eduardo con su esposa y Tati y yo, éramos los líderes de jóvenes hace muchísimos años. Y bueno, y ellos venían al grupo de jóvenes, hacían todas las actividades, campamentos, hasta que un día se falleció el papá de él, dos hermanos. ¿No? Y Mm. se fueron y, y nunca más aparecieron. Y este año, en pandemia, en medio de la pandemia, en el velorio de Eduardo, ellos por supuesto se enteraron de que falleció Eduardo, vinieron porque tienen un cariño muy grande con él, aparecieron y empezaron a decir, bueno, quiero volver a congregarme, quiero volver a estar. Bueno, desde ese día, eso fue el 30 de diciembre, Mm. desde ese día no faltó una reunión. Está, y pasaron años en el medio, lo ves un tipo de 40 años, ¿no? Y dejó de venir cuando tenía, no sé, 17, ponele.
Claro. Y apareció ahora, y bueno, Y bueno, está bien. Se lo pasaron más de recibe, 20 se lo años. restaura, ¿viste? No, Totalmente, obviamente que totalmente. algo se perdió, claramente, ¿no? Sí, Pero bueno, y bueno, por ahí pero Dios tenía algún el, llamado, alguna cosa. este martes pasado tomó la reunión de oraciones. Tuvo una Mm. meditación muy linda, se preparó mucho, con mucho nervio, por supuesto, pero qué sé yo, ¿viste? Como decís vos, Es que la gente da, necesita, da, ¿viste? da fruto a su tiempo. O sea que bueno, tuvo esa pérdida en su Sí, momento, no la habrá podido procesar y bueno, sí, justamente de eso les grabé un sí, mensaje a los chicos, ¿no? Sobre las 5 crisis de fe y cómo afrontarlas, ¿no? Algunas ideas nomás, porque es muy profundo esto, pero... Y sí, nos pasa eso, nos y pasa. algunas crisis Sí, te sacan del juego, ¿viste? sí, sí. Si Y no estás bien después... paradito, mm, esos sí, sí, sacudones a sí, veces y a veces estás bien paradito y y igual te te sacan mueves, igual. ¿viste? No, Sí, no... sí, sí. Es muy difícil en esto, y más si te crees firme, ¿no? Porque Claro, el claro. tema no es estar firme, sino creerse firme. Verse El que firme. crea que está Sí, firme, cuidado, porque enseguida se cae, ¿no? sí, Y no, sí. no es tan Este, simple, bueno, tan así fácil. que bárbaro, bárbaro. Lo planteo así, Sí, yo no tengo ningún problema. y te confirmo, este, sí, mañana, ya Ok. mismo, mañana, sí. Igual sería ahí como para septiembre, digamos. Más o A menos. ver, me fijo bien, bien, o por supuesto, me fijo bien el calendario y te paso, pero, a ver, hoy es 4 de julio. Claro, claro, podría ser principio de septiembre, el primer domingo de septiembre podría ser. Eh, sí. Ahora, ¿y el tabernáculo da para 6 o 7 clases? Sí, mira, a ver, te voy a contar si tenemos. El sacerdocio como propósito de Dios, Ujú. Primera Pedro, tipología bíblica, Primera Pedro 2, vista general del tabernáculo, el altar de bronce y su aplicación, clase el lavacro, el Cristo en nosotros, el candelero, Juan 8, la mesa de los panes, el altar del incienso, sería la quinta clase, Claro. clase el velo, Hebreos 10, 19, clase el arca, Hebreos 10 también, y ahí está, Mm, 7 clases. bien. Eso Estaba rica la torta. Hay una, todavía estoy en eso, mirá. Es sin TAC, porque, bueno, ahí en Vimar sin TAC nada, ¿no? No, sí, todo. Todo sin TAC. Sí, sí. Ah, ¿eh? Sí, No, sí, no tiene centeno, no hay nada de eso. ¿No tienen harina los tiene alfajores? trigo, Sí, sí, tienen harina, sí. pero Ah, tiene trigo. por ahí los de maicena, por ahí no. Pero acá esta está buena, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, un budín de esto te sale como una rueda del auto, más o menos. Sin gluten se zarpan, sí. Bueno. Ok, entonces, ¿pudieron leer ese pedacito de Marcos? Vamos entonces, espero que me voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, entonces esto es lo que les pedí que leyeran. Y como ustedes saben, la primera gran crisis interna que hubo en la iglesia, que desembocó en el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos 15, fue el tema de los paganos, ¿no? O sea, los paganos empezaron a aceptar a Jesús como su propio Mesías
Y la iglesia de Jerusalén, muy judía, los miraba como diciendo, ¿qué están haciendo estos muchachos? ¿Cómo? ¿Jesús también es para ellos? ¿Cómo es esto? ¿El Mesías también es para los paganos? Se empezaron a hacer esa pregunta. Bueno, la pregunta de hecho, ¿qué hacemos con los paganos? ¿No? Fue de manera sintética la pregunta, hicieron el concilio y bueno, entre comillas, empezó la misión a los paganos, de los cuales nosotros sabemos que, bueno, el apóstol Pablo es un paradigma, ¿no? Frente a eso. Él no es que va a ser el único que va a misionar, pero él se va a poner la misión a los paganos al hombro y le va a dar para adelante. Ahora, nosotros tenemos en el Evangelio de Marcos, se nos dice cómo se abrió el camino a los paganos. ¿Quién abrió el camino a los paganos? Claro, fue Jesús. Entonces vamos a mirar en esta secuencia a ver si tiene algún sentido mirar una perícopa detrás de la otra y hacer un análisis superficial. En este caso no nos podemos meter en cada una, pero tirar alguna que otra cosita. Bien, la sesión 1. ¿Quién estaba ahí en el capítulo 6? Silvia, Marta, Yamina, Alejandro y Osvaldo. Bueno, ¿cómo nos cuentan qué pasó ahí? ¿De qué trata? Arden lo suficiente como para que yo pueda comer esto. Bien, el Señor se reúne con sus discípulos y les pregunta cómo les había ido. Entendemos que es referido a la misión de enviarlos de dos en dos, ¿no? Porque en el medio se cruza el relato de la muerte de Juan el Bautista. Pero entendemos que es referido a los versículos donde ellos salen de dos en dos, Él les da autoridad y él los ve cansados y los invita a ir a un lugar separado para descansar, porque también el relato de Marcos dice no tenían ni tiempo para comer. Pero se ve que la gente los descubrió y los siguió, y que en el momento que se dieron cuenta, ellos estaban en un lugar apartado y la gente estaba en la orilla. Y Jesús salió a atender. Porque pone la frase de que los vio como ovejas, que no tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Exactamente. ¿Y quiénes eran los pastores? Jesús. ¿Quiénes debían ser los pastores? Jesús se va a hacer cargo de pastorearlos porque los ve como ovejas. De esa gente, sí. La iglesia de ese momento, los fariseos. Los fariseos, claro, los religiosos de ese momento, claro, desde el punto de vista religioso, y la autoridad política desde el punto de vista de las necesidades materiales. Claro. Esos eran los que debían ocuparse de la gente y no lo hacían. Por eso Jesús los ve como ovejas sin pastor. Entonces, bien, cuando él ve la necesidad, empieza a hablar, y les empieza a hablar primero. Sí. En función de una necesidad que no es palpable, sino que es del espíritu. Y llegado la hora tarde, los discípulos le sugieren que los despida porque ya se hacía de noche y que no tenían que comer, y el Señor les dice que le den ellos de comer. ¿Qué tal te parece la actitud de los discípulos? De sacarse el problema de encima. Venían re cansados, estaban podridos ya. Y estaban podridos de escuchar también. Basta, ya venían de laburar, viste que hay un momento en el que todo bien, pero uno se pudre, ¿no? Y dice, bueno, basta, hay que descansar, ya está, estuvo bien el retiro, el campamento, ya estuvo bien, pero ahora basta porque hasta acá llego. Bueno, ellos estaban así. Entonces quisieron echar a la gente, ¿no? Le pidieron a Jesús que los despida, que los eche. Literalmente, ese es el pedido. Claro, un despido no es un decir, bueno, se terminó. Sí, no, echalos, o sea, basta. Esa es la fuerza que tiene en el texto original, es eso.
echalos. Bueno, y Jesús les devolvió la pelota. Claro, como Osvaldo dice, Osvaldo comentaba, dice, redobló la apuesta y él los desafió y le dijo, bueno, denle ustedes de comer. Claro, claro. Y ellos quisieron lavarse las manos diciendo no tenemos nada. Pero después que rebuscaron un poquito, vieron que evidentemente algo había, ¿no? Entonces, tenemos un texto que se suele llamar alimentación de los 5.000, ¿verdad? ¿Sí? Así es como lo conocemos a este milagro. El público, ¿de qué religión era? Les doy 3 opciones. Mormones, testigos de Jehová o judíos. Judíos. Muy bien, judíos. Judíos. El número, bueno, acá hay que abrir un poco la mente en el sentido de que no es tan literal esto, pero uno debería poder conjeturar en función de los números que se usan ahí. Yo no soy muy amigo de la numerología, no es eso lo que estoy haciendo, pero hay unos números que, bueno, tienen un simbolismo importante para ellos. El 5.000, probablemente el 5 sea una alusión a la Torá, a los 5 primeros libros, a los 5 libros de Moisés, ¿no? A lo que nosotros llamamos Pentateuco. Y el 1.000 tiene que ver con la totalidad. Por lo tanto, el 5.000 sería una manera simbólica de referirse a la totalidad de los judíos. Si no, uno podría pensar que alguien se detuvo en contarlos y justo dio 5.000. Si alguno quiere pensar eso, está bien. Pero también está la mirada simbólica. Esto de hablar de 5.000 es muy probable, según varios autores que se dedican a la simbología y todo lo demás, que sea una referencia a la totalidad de los judíos. ¿Sí? Jesús va a bendecir los panes, no va a dar gracias por los panes. Se da gracias por los panes cuando el público es griego. Cuando el público es judío, se bendice los panes. Y hay unos cuantos otros indicadores que nos muestran que estos son judíos. Y además, la cantidad de cestas que van a sobrar también tiene mucho sentido, ¿no? Sobran 12. Y el 12 es un número obviamente muy importante para la cultura judía, ¿no? Ahí estamos hablando de las 12 tribus. Bueno, los 12 apóstoles tienen sentido en tanto las 12 tribus, ¿verdad? Sería como el nuevo Israel. Esa es la simbología que hay ahí. Así que tenemos una alimentación, hay, ya, digámoslo así, pan para todos los judíos. Ese sería el símbolo de ese primer milagro, primer episodio. El segundo episodio, ¿quién lo tiene? Acá. Sí. ¿Cómo estás, Florencia? Bien. En lo que vimos acá en Marcos 7, del 1 al 23, están los fariseos mirando a los discípulos, observando que al comer no se lavan las manos y tampoco limpian los utensilios. Los discípulos. ¿Quiénes no se lavan las manos? ¿Cuántos? Versículo 2. No había COVID. Algunos, dice. Algunos. Qué interesante eso, ¿no? O sea, es un detalle, pero digo, nos muestra que Jesús tiene el grupo dividido. ¿Sí? Tenemos... La pregunta de los fariseos es, che, Jesús, ¿no te importa que, viste que alguno de tus discípulos come pan con manos impuras? O sea, que Jesús tiene algunos que conservan toda la tradición de este lavado ceremonial, que se usa un montón de agua y qué sé yo, y otros que no, y otros que en todo caso solamente se lavan para sacarse la mugre, pero no por las ceremonias de purificación. La verdad que a Jesús parece no importarle mucho. Como que si lo querés seguir haciendo te lo respeta y si no, no pasa nada. A los que les importa es a los religiosos, a los que tienen ojos para mirar esas cosas. ¿No? Jesús está viendo no está viendo eso, está viendo otra cuestión. Entonces, ¿cuál sería el versículo o la enseñanza principal de este episodio? Donde hay una discusión sobre la impureza, ¿no?
qué es lo puro y qué es lo impuro. Sí, ahí, o sea, como vos decías, Jesús sale de la tradición, de hecho hasta le cita a Isaías diciéndole de que el pueblo lo alaba con sus labios, pero no en su corazón. Okay. Y entonces después Jesús le dice, o sea, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, ya que del corazón salen los malos pensamientos. Exacto. Y empieza a enumerar un montón de cosas. Bien, ahí está el texto clave, ¿no? Entonces tenemos una discusión sobre la impureza, esto de comer el pan con manos puras o con manos impuras, de nuevo el pan, ¿no? Y el versículo 18 parecería ser la enseñanza central de esto. Jesús le da toda una enseñanza sobre cómo funciona el aparato digestivo y les dice, mirá, lo que entra por la boca termina en la letrina, o sea, no hay ningún problema con eso. El problema es otras cosas, el problema es lo que sale. Entonces, la conclusión, digamos, de toda esa discusión y esa argumentación de Jesús es que nada que venga de afuera puede contaminar. Lo que contamina no es lo que viene de afuera. O sea, no es lo que entra, o sea, lo que viene de afuera y entra por la boca, sino lo que sale. El problema no está afuera, el problema está adentro, ¿sí? O sea, el problema no son los demás, el problema sos vos. Eso es lo que poco está queriendo decir. Y por eso los fariseos tampoco mucho lo querían, ¿no? Entonces, nada que venga de afuera puede contaminar. Bien. Acto seguido, ¿qué ocurre? Sería el grupo 3, ¿no? Parte de allí se va a otra zona. Ajá. Y va a entrar a una casa, lo que se quiere esconder un poco de toda la multitud, y una mujer griega lo ve. Bueno, una versión dice griega, otra dice cananea, pero que no era de la zona, no era judía. Ciro-Fenicio. Lo ve, sí, y lo ve y se postra ante él. El relato de Mateo dice que le grita, que lo llama, le clama para que sane a su hija que tenía un espíritu inmundo. Sí. Los discípulos en el Mateo le dice que la eche. Está bien, pero vamos a Marcos. Bueno, y Marcos sigue relatando que Jesús le responde que primero tiene que atender como a los suyos. Sí. Y la mujer le responde que hasta los perros comen de las migajas de lo que cae de la mesa de sus amos. Y eso es lo que a Jesús le conmueve, o entendemos que eso fue lo que cambió en él, y él le dice que como le ha respondido, la respuesta que le ha dado ha hecho que vaya a su casa, que su hija estaba sana. Bien. Qué relato tremendo. Tremendo es lo que decimos los evangélicos cuando no sabemos qué otra cosa decir, pero bueno, es así, es un relato fantástico. Entonces, lo que viene de afuera no contamina, dijimos antes, ¿no? ¿De dónde viene esta mujer? De Siria, era fenicia. O sea, de afuera. De afuera. ¿Sí? ¿Ven cómo están unidas las perícopas? La conclusión del relato anterior es que lo que viene de afuera no contamina. Relato que sigue, viene de afuera una mujer a plantear a Jesús, a pedir ayuda para su hija. Jesús le dice, como se creía en esa época, le dice, no está bien sacarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Porque los judíos, con toda amabilidad, a los judíos los llamaban, a los paganos los llamaban perros. Y la mujer, en vez de responder como nosotros tal vez responderíamos, ¿sí? Diciendo, ¿qué me decís, perro? ¿Qué te pasa? Más sí, me voy al curandero, ¿qué me importa? Me voy al PAI, que me pongo una cintita roja, ya está, mirá si, ¿cómo vas a llamar así? No, la mujer hizo algo, ¿qué puedo decir para no decir tremendo de nuevo, ¿no? Con astucia, creo que actuó con astucia. Sí, pero no es astucia, la mujer está convencida de lo que dice. No es solamente una táctica, ¿no? La mujer dice, tenés razón, Señor, tenés razón, Kyrios. Ahora, no está bien, vos tenés razón, está bien lo que decís. Ahora,
yo no te estoy pidiendo que vos le saques el pan a los hijos para dármelo a mí o a los perros, pero lo que te pido es, viste que en todas las casas, es como si la mujer le dijera, viste que en todas las casas siempre hay perritos caminando por ahí, ellos no comen lo de la mesa, pero cuando algo se cae, ellos sí lo comen, las migas que se caen de la mesa. Yo lo único que te pido es que vos me permitas comer de lo que se cae de la mesa. Esa actitud a Jesús le rompió la cabeza, lo asombró. Vio en ella una fe que no había visto en su propio pueblo. Por eso es que le dijo, bueno, lo que vos decías, anda, que tu hija ya está sana, ya está. Y es como si, no estoy diciendo, afirmando, porque es como si Jesús se hubiera quedado pensando, bueno, pero entonces también tengo que ir a los paganos. La misión de Dios es que vaya a los paganos. Bueno, si esto es así, es como si Jesús hubiera repensado y reafirmado la misión a los paganos, y acto seguido, ahí se nos cuenta toda una peripecia por territorio pagano. Es como que el texto lo que quiere mostrar es que Jesús se interna en territorio pagano, y va a aparecer, según el equipo 4, ¿qué pasó? Estábamos Carolina, que está acá, Carla, Diego, Marilú y yo. Buenísimo. Un equipazo. Un equipazo teníamos. Y no sé si Carla o Diego quieren hablar, o Caro, si no, lo cuento yo, no hay problema. Vimos que él dice que volvió a salir, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la Decápolis, le trajeron un sordo tartamudo. No un Exacto. sordo, ¿Por un sordo qué tartamudo. habla el hombre este? Parece que habla mal. ¿Por qué no habla? ¿Por qué habla mal? Sordo. ¿Por qué es sordo? Porque es sordo. Por eso habla mal, porque no escucha, y uno aprende escuchando a hablar, ¿no? Claro. Entonces, como él no escucha, obviamente no habla. Y bueno, y Jesús hace algo raro, porque los que se lo llevaron le dijeron que le ponga las manos encima, y él agarra, se lo lleva aparte, le mete los dedos en los oídos, le escupe de alguna forma en la lengua, que no había coronavirus, como decía Osvaldo antes. Exacto. Y él, en vez de, también otra cosa que nos llamó la atención, que en vez de orar o declamar o qué sé yo, dice gimió. Sí, suspiró, exactamente. Entonces, capaz que porque el hombre era sordo, dijo, voy a hablar directo con mi padre, como él me va a entender lo que yo diga, le dijo, sea abierto. Y bueno, y ahí lo sanó. Lo dijo en arameo, ¿no? Bueno, esa parte no nos dimos cuenta que estaba en arameo. Pero dice eso, Fata, ¿verdad? dice. Claro. Fatá. Recuerden que, creo que lo dijimos la vez pasada, cuando una palabra queda en arameo es porque algo nos están queriendo decir ahí, ¿no? Como diciendo, presten atención a esto. Si no, estaría traducida al griego. Pero en el texto original quedó en arameo. Ok. ¿Sí? O sea, dice efatá, ¿no? Ábrete. La pregunta es, ¿qué es lo que se abre? Los oídos del sordo. Bien, eso como hecho concreto, ¿no? Pero ¿y como gesto profético? O sea, como hecho simbólico, ¿qué es lo que se abre? El que tiene oídos para oír, que oiga. Acá, ¿escuchaste? El que tiene oídos para oír, que oiga, dice Carlos. Bueno, ok. Lo que se abre justamente es los oídos del mundo pagano para oír el Evangelio. Eso es lo que se abre ahí. Ajá. Como gesto profético ocurre en una persona concreta, pero luego eso se va a planificar. Ya cuando hablamos del apóstol Pablo ya vemos que está totalmente planificado, ¿no? Pero aquí es un gesto profético. Ese efatá, meterle los dedos en los oídos, suspirar y gritar, efatá, ábrete, se abren los oídos del mundo pagano. El mundo pagano empieza ahora a escuchar también el Evangelio. Entonces tenemos pan para 5.000 judíos, o sea, para todos los judíos. Cuando se discute sobre la impureza,
Jesús dice, lo que viene de afuera no contamina. Acto seguido viene una mujer de afuera y luego Jesús se va afuera y se interna en territorio pagano, se interna en el afuera y abre los oídos para que el afuera ahora también pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Y acto seguido, ¿qué episodio tenemos? Alimentación de los 4000. Pero si ya tenemos un milagro de alimentación, ¿para qué otro? Ya entendí, Jesús reproduce alimento, listo. ¿Y por qué de nuevo? Sí. ¿No quedó claro ya eso? Que lo hace afuera. Ah, tal vez hay alguna enseñanza. ¿A quién alimenta ahora? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿A quién También hay alimenta alimento ahora? para afuera. Espera, ahora no puedo. De a uno, porque si no, no entendí. Mi pregunta es, ¿a quién va a alimentar ahora? Los 5000 eran judíos. En ¿a quién está alimentando? ¿Dónde está parado? Muy bien, ver, eso es lo que yo quiero lograr. A lo de afuera, claro. Despertar preguntas en el Evangelio. Pues si yo miro un milagro y Jesús alimenta gente, miro otro alimenta gente. ¿Qué hay? 2 milagros que alimenta gente. Pero ¿y para qué? 2 milagros así. La otra vez les hablé del sándwich, ¿no? ¿Se acuerdan del sanguchito? O del quiasmo, o de la lectura concéntrica. Sí, sí. ¿Será que lo dije acá? O por ahí me estoy Sí, confundiendo. sí, acá. Bueno, acá Sí, lo hay dijiste, un sándwich, acá hay un sándwich en el que nosotros tenemos entre una alimentación y otra alimentación un caminito. Esto se hace mucho. Después, en Marcos del 8, 9 y 10, también tenemos la curación de 2 ciegos, la curación de otro ciego. Entre la curación de 2 ciegos, lo que quiere mostrar es que el pueblo está ciego. O sea, sus discípulos están ciegos. Por eso hay toda una caminata didáctica desde el capítulo 8 al 10, en el que Jesús va a enseñarle a sus discípulos que no entienden nada. Por eso están ciegos. Bueno, acá tenemos el tema del pan. El pan para los judíos. Pero lo que viene de afuera no contamina. Jesús se va para afuera y ahora vuelve a reproducir panes. Pero como bien preguntabas, ¿para quiénes? Bueno, hay una enorme diferencia entre el relato de los 5000 y el relato de los 4000. ¿Sí? En el relato de los 4000, bueno, uno diría, si esto fuera Argentina, uno diría, bueno, no alcanzó, ¿no? Por la inflación. Ahora, lo que antes alcanzaba para 5000, ahora alcanza solo para 4000. Pero no se trata de eso porque allá el shekel no tiene inflación. Gracias. Los 4, el 4 es el número de lo terreno. ¿Sí? El número de lo pagano. El 4000 sería una manera simbólica de referirse a la totalidad de los paganos. En Isaías, los que vienen de lejos son los paganos. Jerusalén va a ser un lugar que va a albergar a los que vengan de lejos a buscar al Señor. Esos que vienen de lejos son los paganos. Bueno, aquí, en este texto, se dice que muchos de los que están ahí venían de lejos. Entonces, ese detalle es un modo de decir que acá hay paganos, ¿sí? Acá no hay 5000 judíos como el otro. El otro relato nos da a entender que eran todos judíos. Este relato es como que nos abre la cabeza para ver que ahora ese mismo pan va para los paganos. Fíjense que en el primer relato Jesús bendice los panes, en el segundo relato Jesús da gracias por los panes, que es la mirada pagana. Los paganos dan gracias, los judíos bendicen. Y en uno sobran 12 y acá sobran 7. 7 es un número muy especial también, ¿no? Que simboliza lo perfecto, lo completo, que en definitiva, ¿cuándo se da lo completo? Bueno, el 7 es la suma del 4 más el 3. El 4 es el número de la gente, de lo pagano, de lo terreno. El 3 es el número de Dios. Bueno, 4 más 3, 7. O sea, lo perfecto se da cuando Dios y el hombre se unen. ¿Sí? Esa sería la idea, el simbolismo tiene que ver con eso. Entonces, este segundo relato de alimentación es un relato más para paganos que para judíos. ¿Sí? Ahora, y entonces, ¿cuál es la conclusión de este recorrido? Bueno, la conclusión es esta. Los perros se vuelven hijos. Ahora, los que antes eran considerados los perros, participan del mismo pan
que los hijos. Entonces, ¿qué pasa en estos 5 episodios? Lo que sucede es que se abre el camino del Evangelio a los gentiles, simbolizado por el pan, cosa que, camino que se va a abrir aquí y que por el cual después Pablo se va a hacer un festín, ¿no? Pero el camino lo abre Jesús, no lo abre Pablo, cuidado. ¿Sí? Jesús es el que abre el camino hacia los paganos. Y creo que acá se puede ver con bastante claridad qué es lo que nos está queriendo mostrar el autor del Evangelio de Marcos. ¿Bien? Por supuesto, uno puede tomar cada perícopa, perdón, cuando hablo de perícopa quiero decir una unidad de sentido, ¿no? Por ejemplo, la alimentación de los 5.000 es una perícopa, un pedazo de texto que uno lo puede recortar porque empieza y termina una idea allí, ¿verdad? Eso sería una perícopa. Cada perícopa tiene su sentido por sí mismo, pero cuando las vemos a todas juntas, tenemos también un sentido en términos de caminito, ¿no? de pequeño recorrido bíblico, que por ahí nos ayuda a comprender mejor cada una de ellas y a ver la idea general. Pero si no es muy fácil perderse en los detalles, ¿no? Entonces cada tanto está bueno mirar así medio como panorámico y después meterse en los detalles, pero sin perder el panorama. ¿Bien? Fernando, te hago una consulta. Sí, dime. ¿Es un detalle o capaz no tiene tanta trascendencia, pero cuando alimentan los 5.000, la Biblia relata que hay una forma de reagruparse? Sí. O sea, a todos le dice que se agrupen de cientos en cientos y los arman en distintos grupos, y en este milagro no está ese detalle. Eso tiene que ver con que al ser extranjeros no tenían esta cuestión familiar o de gobierno o de... Claro. Los extranjeros están desordenados. Los judíos están ordenaditos. Y ahí vos ves varios ecos de los salmos. En verdes pastos me hará descansar, por ejemplo, ¿no? Eso de agruparse en grupos de 50 y de a 100. Es más, si vos lo mirás desde un dron, ¿qué es lo que te parece estar viendo? Con rediles. Rediles, si uno lo mira con una mirada pastoril. Agraria, pastoril. Claro. Pero si vos ves gente que está oprimida por un opresor extranjero y los ves reunidos de a 50 perfectamente ahí sentaditos en el verde pasto, ordenados, 50 de 100, grupos como unidades, como pequeños comandos o batallones o algo así, y vos ves todo eso en un campo y vos decís, acá se están preparando para una batalla. ¿Sí? De hecho, esta gente estaba dispuesta a seguir a Jesús aún muriéndose de hambre. Si Jesús hubiera querido y se le hubiera hecho caso a alguna de las tentaciones del diablo, se hubiera alzado como un líder militar, que de hecho todos esperaban eso de él, y les hubiera dicho, muchachos, agarren lo que encuentren, algún elemento contundente y vamos a recuperar Jerusalén, como pasó con los macabeos, ¿sí? En el periodo intertestamentario. Y la gente lo hubiera seguido hasta la muerte. Porque de hecho todos estaban esperando eso. Un Mesías era alguien que debía devolverle la independencia religiosa y política a Palestina, ¿sí? A Israel. Ahora, Jesús no va por ese lado. Mi reino no es de este mundo. Pero tiene toda esa pinta. ¿Y qué es lo que hay detrás? Y yo veo los salmos ahí atrás. Se ven a los salmos ahí atrás. Hay mucho texto de salmo que encuadra con esa idea, ¿no? Con esa idea que es bien judía. Ellos están como como ovejas sin pastor. Los griegos no, los griegos tienen hambre. Es otra urgencia, ¿no? Es distinta. Entonces, bueno. Yo tenía algo más acá. Uy, no, pero al final. Bueno,
Perdón, me equivoqué de... Esta no era la que yo quería usar. Este era el que yo quería usar. Ahí está. Bien. Entonces, esto es lo que dijimos. Acá tenemos algunas... Estos 5.000, tenemos la gente organizada, hierba verde, ahí tenés el Salmo 23, las ovejas sin pastor, bueno, también son ideas de los salmos, ¿no? De los salmos se bendicen los panes, sobran 12, ya dijimos cuál era la idea. Y en este caso, bueno, algunos vienen de lejos, como dijimos en Isaías, los que vienen de lejos son los paganos. A Jesús le dolía que no tenían que comer. Acá el tema era que estaban como ovejas sin pastor, es distinto, ¿no? Y en este caso se da gracias, aquí se bendice, y acá sobran 7, bueno, ya hablamos de eso. En definitiva, luego, bueno, de la sirofenicia y el tartamudo, el mundo se abre para recibir el evangelio y todos participan del mismo pan. Ahora se sacian los paganos también, entonces los perros de algún modo, ¿no? Los perros, si tendríamos que ponerle un título a esto, los perros se vuelven hijos. Y esto nos habla de la universalidad de los hechos salvíficos, ¿no? Que no es lo mismo que la doctrina del universalismo, ¿no? Eso es otra cosa. Bien. A ver qué dice el chat. Una locura, dice Guido. No sé si eso es bueno o es malo. No sé si llamamos al 911. ¿Qué hacemos, Guido? No, lo dije cuando dijiste lo de los sinónimos de tremendo. Una locura. Una locura, bien, ok. Ahí está, perfecto. Sí, esto está cardíaco, dirían en algún lugar. Es tremendo o siento una unción fresca. También, se meten la unción en el freezer, no sé qué hace. Fer, te hago una pregunta. Sí. En todo esto, porque se me vino en la cabeza también cuando Pedro tiene uno de sus primeros discursos en Hechos de los Apóstoles y se convierten 3.000. Sí. Eso tiene que ver con algo de, bueno, esto del número de la perfección también, ¿no? Sí, ahí es otro autor, ¿viste? Porque en ese caso es Lucas y Lucas es el único autor pagano, ¿no? Es el único autor no judío del Nuevo Testamento, es Lucas. Entonces, estos son simbolismos, digamos así... Hecho por judíos. Para judíos, exacto, claro, para judíos. Lo raro es que un número muy exacto es 3.000 también. O sea, sí. Sí, obviamente que no, bueno, por eso yo en su momento cuando hablábamos del discípulo amado, hace un par de años, yo les preguntaba, cuando sacaron 153 pescados, ¿se acuerdan? Y yo, justo 153, ¿por qué no dijeron, bueno, como 150? Bueno, ahí había alguna razón que le hablamos en su momento. Pero sí, hay que estar atento a esas cuestiones simbólicas, sobre todo cuando uno se mete en el Apocalipsis, ¿no? Ahí es todo muy simbólico, obviamente, porque es una literatura que tiene esas características. Pero eso no significa que aquí que en el Evangelio no haya simbolismo, ¿no? Claro que los hay. La señal de Jonás, esto de estar 3 días, ¿no? 3. Para nosotros no son 3 días. Final de un día, todo el otro y un poquito del otro, para nosotros no son 3 días. Claro, porque para nosotros 3 días son 3 por 24. Claro. Bueno, pero para ellos no, para ellos son 3 días. Es un pedacito del viernes, todo el sábado, un pedacito del domingo. Son 3 días. Para la mirada judía, ¿no? Por eso, bueno, ahí de nuevo volvemos a la hermenéutica y a cómo nosotros, como nosotros llegamos 20 siglos tarde, tenemos que ir a buscar cómo es la cultura de ellos, cuáles son sus códigos y por qué, qué puede llegar a significar, por qué dice mar si no es un mar, por eso ya lo hablamos la otra vez, ¿no? ¿Por qué dice mar si no es un mar? Es un lago, sí, es un lago para nosotros, pero para ellos tiene que decir mar, porque el mar significa algo, entonces están queriendo dar un mensaje que va más allá del mensaje, como una especie de meta mensaje, diríamos. Y bueno, si enganchamos algunos de esos, está bueno porque le agrega mucho valor al estudio de la escritura, ¿no? Y si además pusiéramos por obra alguna de estas cosas, ni hablar. Pero bueno, ese problema ya es de los pastores, no es mío. Yo, en todo caso, apenas si me puedo hacer cargo de mi iglesia.
que no puedo, la verdad. Sí, no, ahí ya de eso, yo garantías de eso no doy. Ahí Pero bueno, por eso pusieron en el chat ayuden a Marcelo, ¿viste? Claro. Está. Sí, cuando... pero la realidad es que cuanto más comprendemos, es más factible pasar a la acción, ¿no? Que cuanto menos comprendemos. Siempre es así, el Espíritu Santo te molesta sobre lo que entendiste. Lo que no entendiste quedó ahí dentro del misterio, ¿no? Ahora, lo que uno entendió, qué sé yo, cuando hablamos de tocar al leproso, si uno entendió que Jesús quiere que vos estires tu brazo para hacer lo mismo que hizo él, ahí te queda como una cosa en el pecho, ¿viste? Ahí como latiendo, que el Espíritu Santo te lo va a recordar en su momento. Y ahí viene la obra después, ¿no? Pero el llamado es a través de la palabra. Y bueno, eso, necesitamos Biblia, Biblia y más Biblia. Sobre todo nosotros que nos llamamos así, evangélicos. Por eso Bien, estamos ¿alguna pregunta? acá. Hay que conocer del uno. La próxima entonces hablamos de algún pedacito del capítulo 8, algo que nos haya quedado ahí de la primera mitad. Y hacemos un pequeño cierre por lo menos de esta parte. Dios mediante, en algún momento continuaremos como la serie Lost. Bien. 200 temporadas tuvo y no la entendí encima al final. Esperemos entender algo de esto, sí. Sí, si alguno entendió, después me explica. Bueno. Gracias, hermanos. Fernando, no, gracias a vos. Gracias a todos por el tiempo. Dios nos bendiga en esto, que podamos acumular información, que no sea solo acumular información, sino poder ponerla por obra en nuestra vida. Muy bien. Eso esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios le bendiga, nos vemos. Rato. Buenas tardes. Gracias. Gracias, chao. Gracias, chao. Reunión virtual hoy, reunión virtual. Chau, chau. Chao, Ofe. Chau, Ofe. Chao, Ofelia. Qué lindo verte. Qué bien que está la mamá. Chao, Yemina. Chao. Hasta luego. Cierro, salgo, chau, chau.